Otra vez septiembre. Sí, septiembre, y este es un septiembre sangriento particularmente. Venimos del tiroteo contra los pobres niños mártires que estaban rezando en la iglesia católica de la Escuela de la Anunciación en Minneapolis y se los cargaron. Venimos de que acuchillen salvajemente a la pobre refugiada ucraniana Irina, video recomendado, lo explicamos todo aquí. Y finalmente venimos del atentado el 10 de septiembre en el día de ayer contra Charlie Kirk, que cegó la vida de este divulgador derechista de 31 años de edad, un violento homicidio y todo eso presagiando el aniversario número 24 de la caída de las Torres Gemelas. ¿Será que todo esto va a tapar lo que les vamos a contar hoy? Porque lo que les vamos a contar hoy es una novedad. No es una continuación ni una repetición del documental que lanzamos en 2020 o del excelente documental sobre las torres que lanzamos con descubrimientos contundentes sobre el vínculo de Estados Unidos con su derribo en septiembre del año pasado, muy recomendado de todas formas si quieren ir a él. Hoy le traemos lo crocante, lo fresquito, le traemos una gran novedad que a su vez probablemente tapa lo que todos han querido ocultar durante más de 2 décadas. Así que amigos, quédense hasta el último minuto de este documental porque vale la pena, compártanlo en todas sus redes y grupos y no se olviden de retribuir nuestro esfuerzo periodístico ahora mismo a través de Superchat, cliqueando en el signo de dinero del chat de estreno o bien a través de patreon.com/Nicolás Moraz, donde quienes nos apoyen desde tan solo $3 mensuales tienen acceso a recompensas exclusivas. Patreon.com/Nicolás Moraz, nuestra sólida comunidad privada. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Pese a todas estas noticias, los presentadores se hacen un momento para quebrarse en cámara en las principales televisiones de Estados Unidos y recordarnos como un salmo inquebrantable el mayor atentado en suelo estadounidense, cual si no hubiera existido otro en el mundo, como si no estuvieran proliferando ahora mismo dentro y fuera de los Estados Unidos. Otra vez, como cada año que pasa, surge de repente un material inédito, una revelación jamás contada. En este caso, un expediente que renace tras una larga siesta de más de 2 décadas y estaba esperando este instante para hacer historia. Este aniversario trae un eco distinto. Escuchen bien, presten muchísima atención, esta historia es espectacular. Un juez federal de Nueva York acaba de aceptar que hay evidencia razonable para llevar a juicio al Reino de Arabia Saudita por su papel en la trama del 11 de septiembre. Se trata de una demanda histórica de $1 billón. Los viejos fantasmas saudíes regresan con nombres propios. El de hoy, Omar al-Bashoumi. Retengan este dato, Omar al-Bashoumi. Estamos hablando de un caballero discreto que fue detenido en Inglaterra apenas 10 días después de los atentados. Tenía su firma estampada en el contrato de alquiler de 2 de los 19 secuestradores. Bashoumi les pagó el depósito personalmente y en su casa aparecieron pruebas inquietantes, incluyendo un cuaderno con dibujos de avión, cálculos matemáticos de descenso y 80 cintas de video que vamos a revelarles hoy. Todo esto lo supo el FBI desde el año 2001, pero recién ahora, 24 años después, el expediente del proceso fue abierto como si se tratara de una primicia. Dicho y hecho, ahora lo es. Gracias por revelarnos lo que siempre supimos, lo que siempre estuvo a la vista de todos, que los trágicos eventos de septiembre de 2001 fueron algo más que la obra de 19 fanáticos con cúters, que hubo intereses de Estado detrás, que hubo un Estado, además del gobierno federal estadounidense, hubo 2 estados en realidad, hubo 2 estados que no eran precisamente enemigos y urdieron también el complot. ¿Qué gana Washington con sacar la carta de uno de esos 2 estados justo ahora? ¿Es un acto tardío de redención para hacer al menos justicia parcial o es un modo de encubrir a otros? Por ejemplo, a otro incómodo vecino de Oriente Medio que hoy se ocupa en una matanza cruel, mucho más atroz que la del 2001 en Michigan, 70 veces más atroz, medido en vidas. Así que, insisto, quédate hasta el final porque la estrecha amistad que unió por décadas a la Casa Blanca con Riad podría estar llegando a su fin, o si no, te están presentando la bomba de humo del siglo. Haremos una actualización del caso del 11 de septiembre en este nuevo aniversario, cuando antiguas
ambiguas sombras vuelven a escena y ahora se disipan. Omar Ahmed Mustafa al-Bayoumi nació en el año 1957 en Jeddah, Arabia Saudita, en las polvorientas orillas del Mar Rojo, punto de partida del peregrinaje hacia la ciudad santa de la Meca. Pero una peregrinación muy distinta estaba destinada a Omar. 2 décadas más tarde, en 1994, cruzó medio mundo para instalarse en el estado del Sol, California, concretamente en la ciudad de San Diego, y en apariencia iba a cumplir el modesto objetivo de aprender inglés. Pero su vida estaba bastante lejos de ser la de un estudiante común. Sus estudios fueron costeados por la Presidencia Saudí de Aviación Civil y, según múltiples reportes, también estuvo prestado, entre comillas, a Dallas Avco, una compañía de servicios aéreos que durante mucho tiempo funcionó como una tapadera de los negocios clandestinos de la inteligencia saudita en Estados Unidos. Dallas Avco significa Dallas Aviation Company. El documental Fahrenheit 9/11, muy recomendable, del izquierdista Michael Moore, cuenta cómo los sauditas llegaron a poseer entre el 6 y el 11% de la totalidad de Estados Unidos, es decir, de las firmas del Nasdaq, allá por principios del siglo XXI. He visto proyecciones modernas que dicen que ese número incluso ha incrementado. Por tanto, retengan esto. Si hay 2 grupos extranjeros, hay 2 grupos foráneos fuertes en la economía estadounidense, son los sauditas y el sionismo. Entonces volvamos a Dallas Aviation Company y este caballero, ¿verdad? Bueno, Omar. Allí, Omar recibiría sumas difíciles de justificar. $6.500 mensuales en su cuenta bancaria, no se sabe a concepto de qué porque no era un salario, $90.000 al año y otros pagos en efectivo que superaban incluso los $15.000 al mes. Raro, ¿verdad? O el gobierno saudita estaba muy preocupado por la formación lingüística de este ciudadano, o algo mucho más profundo estaba en marcha. De puertas afuera, Omar era un hombre común. Jugaba squash, acudía al Centro Islámico de San Diego, organizaba cenas con vecinos presbiterianos, metodistas, católicos. Pero en 1998 su nombre saltó a los radares. Un trabajador de mantenimiento denunció haber visto en su apartamento una caja con cables ocultos bajo el fregadero. Rick Lambert, que era el jefe de la oficina del FBI en San Diego, lo recordaría años después. Cita literal: la comunidad decía que Boujani filmaba todo, y muchos lo veían como un espía saudita colocado para vigilar disidencias. El expediente, sin embargo, se cerró en 1999, archivado luego de una misteriosa llamada del Departamento de Estado al Departamento de Defensa. En aquella época, la política exterior norteamericana era dirigida por esa serpiente llamada Madeleine Albright, que en sus ratos libres tocaba la batería. Era una checoslovaca nacionalizada estadounidense, una especie de Kissinger mujer, y bueno, ella es famosa mundialmente por haber celebrado la muerte de 500.000 niños iraquíes por hambre, por una hambruna forzosa que ella misma junto a Clinton provocó. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Un año más tarde, en octubre del año 2000, Bayoumi reapareció en Birmingham, Inglaterra. Se matriculó en un doctorado en gestión empresarial en la Universidad de Aston, presidió el club de estudiantes saudíes y se convirtió en una figura ejemplar del campus. Un caballero disciplinado, religioso, rezando siempre 4 veces al día, siempre presente en la sala de oración, impecable, pulcro, prolijo. Testigos recuerdan que nadie oraba con mayor devoción y sentimiento, que parecían abrirse ante él las mismísimas puertas del cielo, la voz de Alá, la luz del cantar divino. Sin embargo, su itinerario era errático. En noviembre, al-Bayoumi volvió a San Diego por 2 meses. En marzo y abril del 2001 regresaría de nuevo y solo entonces trasladó definitivamente a su esposa y a sus hijos al Reino Unido. Les dijo que era para mayor seguridad, pero se lo llevó concretamente a un áspero vecindario de Birmingham donde reinaban pandillas armadas. Un lugar impenetrable para la policía, para el
Scotland Yard. Recuerden que además no usan armas en Inglaterra. Fue allí, en la Rubia Albion, en Gran Bretaña, donde el 11 de septiembre de 2001 le exhibiría los logros de cierta trama a través de la pantalla televisiva. A las 8:46 de la mañana, terroristas de Al Qaeda estrellaron el primer avión secuestrado contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos más tarde, mientras la tragedia era seguida con atención en las pantallas televisivas de todo el planeta, un segundo avión se estrelló contra la torre sur. A las 9:37, un tercer aparato se precipita ni más ni menos que contra el Pentágono. Y a las 10:03, el cuarto avión, que se cree que tenía como destino el Capitolio o la Casa Blanca, cayó en un campo de Youngsville, Pensilvania, tras la rebelión de los pasajeros. El saldo fue de 2.977 muertos. Mientras las cámaras internacionales todavía retransmitían el humo y el acero candente cayendo, como una lluvia de fuego, como una visión apocalíptica, el FBI comenzaba a atar los cabos, o por lo menos hasta donde se lo permitirían. Entre las sombras emergiría el nombre de Omar al-Bayoumi. El vínculo era inquietante y todo se remontaba a aquellos misteriosos viajes a América que el árabe había realizado. En enero del año 2000, dos de los futuros secuestradores del vuelo 77, Nawaf al-Jazmi y Khalid al-Mihdar, aterrizaron en Los Ángeles tras asistir a una cumbre de Al Qaeda en la ciudad de Trisla, en Malasia, vigilada de cerca por la CIA. Sus fotos estaban archivadas, sus nombres estaban registrados, pero aún así se desvanecieron del radar y entraron ni más ni menos que por un aeropuerto estadounidense. Y nadie los detuvo. El rastro reaparecería en la ciudad de San Diego. Los agentes localizaron un Toyota Corolla azul que los condujo hasta los Parkwood Apartments. Allí, los vecinos declararon haber visto a los dos jóvenes en compañía frecuente de un hombre mayor, Omar al-Bayoumi. No eran visitas esporádicas. Había reuniones, había comidas todos los jueves, había encuentros en el departamento de los secuestradores a tan solo unos metros del suyo, y las pruebas reforzaron la sospecha. La firma de Bayoumi figuraba en el contrato de arrendamiento de este par. Aún más revelador, había extendido un cheque personal por $1.558 para cubrirles el depósito y el primer mes de alquiler. Demasiado para ser casualidad. 6 días después de los atentados, el FBI envió un dossier a la Policía Metropolitana de Londres con la orden de arresto. Así llegó un 21 de septiembre. Corrían las 6 de la tarde y un convoy policial británico irrumpió en Dymocks Street, Birmingham. Agentes armados de la unidad antiterrorista SO-13 descendieron de las furgonetas, rodearon con precisión militar esta casa adosada de los años 80, un hogar de clase media-baja, y adentro la escena rozó lo absurdo. Omar al-Bayoumi estaba recostado en un sillón, gaseosa en mano, miraba impertérrito por televisión cómo Arabia Saudita derrotaba a Bahrein en las eliminatorias rumbo al Mundial 2002. ¡Gol! ¡Gol!, gritaba feliz, con un inglés torpe, teñido de un fuerte acento árabe. Todavía tenía el puño en alto cuando la puerta saltó en astillas. En segundos fue reducido, esposado y acusado de preparación, instigación y comisión de actos de terrorismo en los Estados Unidos. Antes de que lo lancen al suelo, les dijo: tranquilos, los estaba esperando. El oficial encargado de trasladarlo era un tal Campbell, el más joven de aquella época en la SO-13, criado en Belfast en tiempos de los disturbios de Irlanda. Nunca lo había contado en público, pero recuerda aquel trayecto como un viaje suicida. Luces azules parpadeando, sirenas cortando el aire, la autopista tomada a toda velocidad y Bayoumi sentado a su lado, inexplicablemente tranquilo, con una mirada casi burlesca. Estos tipos me están llevando a la muerte, alcanzó a pensar el policía. Una vez en la prisión de máxima seguridad de Paddington Green, Bayoumi fue encerrado en una celda contigua a la de Lofty Raisi, un piloto argelino acusado de entrenar a los secuestradores del Pentágono. Raisi sería liberado y exonerado poco después, en medio de un escándalo. Bayoumi, en cambio, quedaría bajo una sombra mucho más difícil de disipar. Entonces comenzó un interrogatorio diseñado milimétricamente para llevar al límite al acusado. Y la gran noticia, entre comillas, de los últimos meses es que por primera vez vieron la luz las 900 páginas de transcripciones y casi 11 horas de grabaciones de Omar al-Bayoumi. Así que hoy podemos reconstruir su historia. La sala olía a café rancio y la humedad carcomía los muros y se incrustaba en los corazones. Del otro lado de la mesa estaba
hablaba Campbell, el joven detective norirlandés, con la voz medida y cada palabra cargada, mesurada, pensada, como si el destino del mundo pendiese de su entonación. Frente a él, Al-Bayoumi, con las piernas cruzadas, se sentaba erguido e impecable, con la camisa perfectamente planchada y la corbata ajustada. Había dormido en un calabozo, pero parecía recién salido de un hotel Four Seasons. Mientras tanto, su abogada, Jackie Gordon Lawrence, cruzaba y descruzaba sus propias piernas con la seguridad de quien ha vivido 1000 escenas frente a las cámaras. Después de todo, era una bonita exactriz de la BBC, devenida en defensora legal. Sí, el arquitecto del 11 de septiembre tenía de abogada a una actriz. Durante 7 días la tensión se acumuló como en una olla a presión, pero Bayoumi ni se despeinaba. Los detectives desplegaron ante él un arsenal de evidencia: cuentas bancarias, recibos, llamadas, vuelos, depósitos en efectivo. Omar, sin embargo, respondía a todo con una calma escalofriante. Era demasiado sereno, como si lo hubiesen entrenado toda la vida para resistir este momento, recordó Campbell. Dígame, Bayoumi, ¿usted avaló un alquiler en San Diego o no?, le preguntó apoyando los codos en la mesa. Bayoumi sonrió. Tal vez sí. A mí me gusta ayudar a los recién llegados. Pasan tantos saudíes por aquí que ni siquiera recuerdo sus nombres. La abogada apretó los labios preparando su intervención, pero Bayoumi continuó. Conocí a esos 2 muchachos por azar en una cafetería de Los Ángeles, Hazmi y Migdar. Les conseguí un apartamento y abrí cuentas bancarias. Incluso les pagué el alquiler de mi bolsillo. Eran chicos buenos, religiosos, extrañaban a sus familias. La escena que Bayoumi dibujaba era propia de un cuento imposible. 2 desconocidos, un encuentro fortuito, y a los pocos días él les allanaba el camino para el sueño americano, que terminó siendo perpetrar su crimen. Pero mientras avanzaba la semana, las contradicciones minaron su relato. Transferencias misteriosas, fiestas con los mismos hombres que meses después estrellarían los aviones, y flotando, sobrevolando sobre toda esa neblina, funcionarios de la embajada saudita que entraban y salían de la custodia con una urgencia propia de tiempos de guerra. Los ingleses no entendían nada, y eso que son maestros de la inteligencia. Al final, Campbell y su colega decidieron decirlo sin más rodeo. O usted es el hombre con peor suerte del mundo, Bayoumi, o sabía perfectamente a quiénes estaba ayudando. Y si es así, señor, es culpable de la muerte de 3000 americanos. Bayoumi levantó apenas los ojos. Un día, caballeros, la verdad se sabrá. El 28 de septiembre del año 2001, tras la última entrevista, los detectives Campbell y Dean abandonaron Paddington Green rumbo a Scotland Yard. Allí, en el piso 15 de la sede de la policía británica, los esperaba una conferencia telefónica, ni más ni menos que con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Durante 1 hora desplegaron todas las pruebas que habían reunido. Campbell recuerda el esfuerzo con bastante frustración. Hice lo imposible para convencerlos de que debían extraditarlo. El caso estaba a cielo abierto. Si este tipo jugara la lotería, la ganaría todas las malditas semanas. Pero la respuesta de Washington llegó de inmediato, como un mazazo de impunidad. No hay evidencia suficiente que justifique la extradición. Campbell quedó helado. Comenzaba a comprender las extrañas palabras de Bayoumi. La sala entera se hundió en un silencio incómodo mientras cada oficial procesaba lo que acababan de escuchar. Para Campbell, la herida sigue abierta hasta el día de hoy. Cito: todavía lo pienso y todavía me conmociona. Investigábamos con lo que el FBI nos dio. Hicimos lo mejor posible. Y cuanto más hablaba con Bayoumi, más claro era que debía enfrentar un tribunal. Había demasiado que no cuadraba. No quisieron juzgarlo. En lugar de eso, Bayoumi fue liberado y regresó a Birmingham. Retomó sus estudios en la Universidad de Aston y el 31 de julio del año 2002 se graduó con un máster en gestión. Su pasaporte y pertenencias fueron devueltos semanas antes, un 2 de mayo, por orden directa del FBI. Entre ellas, todo lo incautado, los videos, las cintas e incluso el cuaderno con el boceto del avión, catalogado como prueba número 31.
1972. En agosto del 2002 abandonaría el Reino Unido para siempre con rumbo a Arabia Saudita, llevándose consigo la mayor verdad. No sería hasta 20 años después que Campbell descubriría la realidad más amarga de todas. Nunca tuvo en sus manos la totalidad de las pruebas. Mientras Campbell temía por su vida en aquel viaje a Paddington Green, la policía hallaba en el garaje de Bayoumi un cuaderno amarillo con un boceto de avión dibujado a mano y cálculos de vuelo. Fue clasificado como prueba crítica, categoría 1. En tales términos fue remitido al FBI con carácter de urgencia. Además, apareció una agenda de 150 páginas con contactos de diplomáticos saudíes en Londres y Washington y más de 80 videos, entre ellos uno con 1 hora de duración alrededor del Capitolio de la sede del Congreso de Estados Unidos, donde se veía todo: entradas, salidas, ventanas, perímetro policial, todo grabado con precisión quirúrgica. Otro video mostraba al propio Bayoumi junto a los terroristas Al-Hazmi y Al-Mihdar en su apartamento californiano de San Diego, rodeados de otros 20 musulmanes. Todo ese material había sido filtrado al FBI y Campbell nunca tuvo un acceso pleno a aquellas pruebas. De hecho, nadie lo tendría. Jamás. En 2003, la comisión del 11 de septiembre era dirigida por Henry Kissinger, el todopoderoso Kissinger a quien le dedicamos el documental más completo de internet. Kissinger viajó directamente a Riad para interrogar a al-Bayoumi, quien los recibió escoltado por 2 generales del Mahabit, la policía secreta saudita. Allí repitió su coartada de siempre, que conoció a los secuestradores por casualidad en un café, que hicieron buenas migas, que era un hombre pacífico, tolerante, y que al llamarlo espía lo habían difamado. Incluso dijo que el 11 de septiembre le pareció una película de terror y que se conmovió profundamente porque su hija era ciudadana estadounidense. La comisión se lo tragó entero, mas no Kissinger. Kissinger se dio cuenta de cómo venía la mano. Kissinger se dio cuenta de que Bush, idiota, creía que porque tenía 80 años no estaba lúcido. Kissinger lo captó al vuelo, se ofendió porque no le explicaran las cosas desde un principio, en otras palabras, quiénes realmente hicieron el 11S, y decidió renunciar. El informe de la comisión en 2004 concluyó que no había evidencia creíble de que Bayoumi hubiera ayudado al extremismo islámico, pero otra vez, lo que nunca supieron, que Kissinger jamás se los mostró, era del famoso cuaderno con cálculos de vuelo y los sugerentes videos. Hizo quedarse una copia personalmente como un as en la manga para chantajear a los republicanos hasta su muerte. No todos fueron tan ingenuos de todas formas como los burócratas de Washington, con los ojos vendados con billetes de 100. El 11 de septiembre de 2001, Tom Strada, de 41 años, trabajaba en el piso 104 de la torre norte del World Trade Center. Segundos después del impacto, llamó a su esposa, desesperado: Terry, mi amor, el edificio ha sido golpeado por un maldito avión. Fue la última vez que escucharía su voz. 4 días antes, Terry había dado a luz a su cuarto hijo. Aquella mañana, del 11 de septiembre, de un día como hoy, Tom había besado al bebé en los pies y le prometió: te veré más tarde, pequeñito. No pudo cumplirlo. Desde entonces, Terry Estrada convirtió el duelo en su cruzada personal. No aceptó la ruinosa versión oficial de George W. Bush, que apenas 2 semanas después del ataque afirmó que ningún gobierno apoyó a Al-Qaeda. Junto a cientos de familias y abogados como Ron Motley, inició una batalla judicial sin descanso contra quienes financiaron y facilitaron la logística del atentado, y en la lista, desde el primer día, figuraba un nombre tan evidente como incómodo: Arabia Saudita, el país de 15 de los 19 secuestradores. Para 2002, el dolor ya se había convertido en furia organizada. Cientos de familiares de las víctimas demandaron al Reino de Arabia Saudita por la friolera de $1 billón. La acusación era tajante: sin el dinero y la red de apoyo saudita, los secuestradores jamás habrían llegado tan lejos. Pero la justicia decidió darles la espalda. Los tribunales se cerraron en bloque, amparándose en la ley de inmunidades soberanas, y el caso se hundió en tecnicismos y apelaciones. No fue hasta 2018, tras la aprobación de la ley JASTA, Justice Against Sponsors of Terrorism Act, que las familias lograron abrir una grieta en aquel muro impenetrable de mentiras. Y lo que encontraron detrás del muro no fue alivio, sino un escenario más oscuro que sus peores pesadillas. Atentos. Y no se olviden de apoyar nuestro esfuerzo en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales. También pueden hacer
hacerlo a través de Superchats o de la opción unirse de YouTube. Corría el año 2012. Un técnico del FBI hurgaba en un depósito policial de Washington cuando de repente se topó con una caja olvidada, polvorienta, marcada con el nombre Omar al-Bayoumi. Sí, adentro la caja llevaba el famoso cuaderno rayado con un boceto infantil de un avión, fórmulas matemáticas y cálculos de descenso, el original. El hallazgo cayó en manos de la operación ENCORE, una investigación secreta del propio FBI creada por un grupo de agentes que jamás creyeron en la versión oficial sobre Bayoumi. Un piloto con 2 décadas de experiencia lo revisó y lo confirmó. Eran cálculos para guiar un avión hacia un objetivo sin necesidad de utilizar GPS. Una fórmula que no se enseña en la formación básica de aviación. Además, los números coincidían con las distancias entre balizas en la costa este y con los blancos de los atentados. Era un trazado similar al que se aprende en la Fuerza Aérea estadounidense. El documento permaneció oculto casi una década más. Recién en 2021, tras una orden ejecutiva de Joe Biden, peleado con la monarquía saudita, el mundo supo de su existencia. Fue entonces cuando Campbell, el mismo detective que había interrogado a Bayoumi en 2001, comprendió, con sudor frío por la espalda, que le habían ocultado a propósito la pieza que cambiaba todo, la que completaba el rompecabezas. De repente el FBI cambió su relato y Omar al-Bayoumi pasó a ser lo que muchos sospechaban desde el principio, un cooptado de la inteligencia saudita, operando en contra de los intereses americanos. Ya canoso y entrado en sus 60 años, apareció en una llamada de Zoom con los abogados de las familias del 11S desde su cómoda casa en Arabia Saudita. Hablaba con gesto sereno de sus años de estudio en San Diego, como si fueran vacaciones prolongadas, mientras en la pantalla sus ojos esquivaban preguntas incómodas. Los abogados insistieron: señor Bayoumi, ¿por qué estaba calculando la altura de un avión en millas? Quizás era una ecuación de la secundaria, ¿saben? Me gusta leer, me gusta exponerme a cosas nuevas, dijo, con una naturalidad que hiela. Es como calcular la distancia entre San Diego y Los Ángeles, Washington o Baltimore. Pero entonces llegó la bomba. En 2022 y 2023 emergieron nuevas pruebas que estuvieron tapadas durante 20 años. 25 de hecho. Entre ellas el video del Capitolio, filmado por Bayoumi en 1999, titulado con absoluta naturalidad Viaje a Washington. Las últimas revelaciones, y lo pongo entre comillas, vienen de la apertura del expediente sobre el primer interrogatorio a Omar al-Bayoumi, aquel sombrío instante de 2001 que les relaté, y ahora se presenta como un hallazgo explosivo. Lo es, pero porque hubo un ocultamiento brutal. Ahora, como diría el rey Salomón, nada nuevo bajo el sol. O como dirían los redonditos de ricota, poetas rioplatenses, noticias de ayer. Extra, extra. Lo verdaderamente novedoso no es el contenido sino el encuadre. Washington ha decidido revivir las sospechas sobre Arabia Saudita, colocar a sus socios clave de Trump también, en primera plana justo ahora. ¿Por qué? Bueno, claro, por propaganda. ¿En favor de quién? Y esta es la pregunta del millón. Durante años, los medios como The Atlantic o The New Yorker y compañía han querido domesticar la narrativa sobre el 11 de septiembre, suavizando el rol indiscutible de los agentes federales, retratando su incompetencia como una torpeza inofensiva y no como lo que realmente fue, un encubrimiento sistemático. Tan bochornoso, Bush le prohibió volar a los estadounidenses y al mismo tiempo les permitió irse en jets privados a la familia de Bin Laden. Ese septiembre de 2001. En resumen, sí, 15 de los 19 captores eran sauditas. Los sauditas además financiaron y brindaron apoyo logístico de inteligencia a la operación. Pero ¿cómo olvidar que el reino de Arabia Saudita y George W. Bush no solo eran aliados diplomáticos, sino socios comerciales personales? ¿Cómo olvidar al príncipe Bandar bin Sultan Al Saud, conocido como Bandar Bush, por su infinita, inagotable, obscena, pornográfica amistad con la familia presidencial estadounidense, dotada de un largo historial de operaciones encubiertas a la sombra del poder? Bandar pasó 22 de sus 37 años de carrera en Washington. Cada guerra, cada negocio turbio de Estados Unidos en Medio Oriente parecía tener su sello personal. Traficó armas y cocaína en el escándalo Irán-Contra de los 80s, financiado con dinero sucio, todo desde el aeropuerto de Arkansas que operaba Bill Clinton, gobernador de la época. Estuvo en la Primera Guerra del Golfo, hizo negocios que lo llevaron a estar, en palabras de Brent Scowcroft, tan cerca del gobierno estadounidense que era un miembro de facto del Consejo de Seguridad Nacional. George W. Bush compartió con Bandar los planes
personalísimos de la invasión de Irak, a tal punto que no se sabe si fue él o si fue Bandar quien diseñó la primera semana. Todo esto incluso antes del comienzo de la guerra en 2003. Años más tarde, Bandar era jefe de inteligencia saudita y arregló con la secretaria de Estado demócrata Hillary Clinton liberar a 1.200 reclusos condenados a muerte. También decidieron entrenarlos y enviarlos a la yihad en Siria, en lo que poco después se consolidaría como ISIS, otra creación estadounidense. Al-Qaeda creada por los republicanos de los 80 y ISIS por los demócratas del siglo XXI. Y algo central, fundamental, fue Bandar quien pavimentó el acercamiento entre dos mundos que históricamente contendían, reñían, el sionismo y el islamismo sunita. ¿Será acaso por ahí que vienen los tiros? ¿Será que el renovado esfuerzo de Washington hoy por culpar a Arabia Saudita intenta desviar la atención de otra complicidad tejida en la tierra prometida, tejida por el régimen de los elegidos de Jehová? Porque sí, amigos míos, la historia de los eventos de septiembre también pasa por Israel. En agosto de 2001, el Mossad informó al FBI y a la CIA que hasta 200 terroristas estaban ingresando a Estados Unidos y planeaban un asalto importante. La agencia de inteligencia israelí supuestamente alertó sobre indicios de un objetivo a gran escala y que los estadounidenses serían muy vulnerables luego de un ataque simbólico. No es nada que el Pentágono no hubiera descubierto por sus propios medios, pero llama poderosamente la atención que apenas 4 horas después de los atentados, New York Times y el diario israelí Haaretz difundían una noticia perturbadora. Hablaban de la detención de un grupo de inmigrantes israelíes en Nueva Jersey, arrestados en circunstancias absolutamente intrigantes. El humo todavía se elevaba sobre Manhattan cuando la policía de Nueva Jersey recibió una llamada anónima. Señor, hay hombres celebrando, filman las torres mientras caen, están riéndose, dicen que lo sabían. Los agentes llegaron a un estacionamiento en Weehawken, a pocas cuadras del estadio de los New York Giants. Una furgoneta blanca con el logo de una empresa de mudanzas los esperaba como si no tuvieran ningún apuro, como al Bashoumi. Dentro, 5 hombres impertérritos y en el techo, una cámara directo apuntando al horizonte en llamas. Los uniformados los hicieron bajar de inmediato. Uno de ellos, Sivan Kurzberg, con absoluta soberbia, apenas tocó el suelo con sus rodillas esposado, levantó la vista altiva y soltó: somos israelíes, hermano, no puedes tocarnos, no somos tu problema, nuestros problemas son los palestinos, para ti, americano, y para mí, israelí. El público que se había agolpado alrededor reaccionó con furia: ¡dispárenles en la cabeza! Son agentes extranjeros, gritaba un hombre en la multitud, mientras otro sacudía el puño hacia la camioneta Ford. La policía registró el vehículo, encontraron $4.700 en efectivo, pasaportes extranjeros y una navaja Victorinox. Los 5 fueron trasladados a una celda federal donde empezaría una odisea que perduró durante más de 2 meses. Interrogatorios diarios, pruebas de polígrafo y las sospechas no paraban de crecer. Uno de ellos, Yaron Shmuel, se quejó después en el periódico Maariv: nos apuntaron con armas, nos tiraron al suelo como terroristas. Los ciudadanos gritaban que nos mataran. Se ve que sigue habiendo antisemitismo en Estados Unidos. Pero lo más inquietante no eran sus palabras, sino las de los testigos. Varias personas presentes afirmaron que la furgoneta entró al estacionamiento justo después de que la primera torre cayó, que los hombres grabaron el resto de la catástrofe gritando de alegría y burla, bailando. Desde entonces, el episodio fue bautizado como los israelíes bailarines y se hizo muy popular entre los teóricos alternativos. La investigación condujo a la empresa para la que trabajaban, Urban Moving System Incorporated, propiedad de Dominique Suter. ¡Qué casualidad! Cuando el FBI allanó sus oficinas, Suter desapareció como un fantasma. Huyó a Israel y su nombre terminó en la lista de sospechosos del FBI junto a los propios secuestradores del 11S. Poco después, un informe de The Forward reveló lo que todos temían. 2 de los detenidos, Sivan y Paul Kurzberg, eran agentes del Mossad. Oficialmente, la conclusión fue que estaban en Estados Unidos espiando a árabes locales y que no tenían conocimiento previo de los ataques. ¿Pero hasta dónde llegaba esta red? Ya en marzo del 2001, el FBI había advertido sobre falsos estudiantes de arte israelíes intentando ingresar a edificios federales, incluso a viviendas de altos funcionarios. Una agencia francesa fue aún más lejos. Aseguró que esas células estaban vigilando a Mohamed Atta y Marwan al-Shehi, 2 de los terroristas de septiembre. Por supuesto, nunca se confirmó ninguna prueba, pero la duda quedó sembrada. ¿Qué hacían los espías del Mossad filmando y celebrando la caída de las torres como si fuera un objetivo cumplido? En fin,
amigos. Mientras las inconsistencias del relato oficial se acumulan, otro frente comienza a agitarse en Washington. En abril, el senador republicano Ron Johnson, desde su sillón en la poderosa Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, la misma que en los 50 usaba Joseph McCarthy para cazar disidentes, amagó con revivir el fantasma incómodo, la idea de que el colapso del World Trade Center no fue fruto del fuego, sino de una demolición controlada. En un podcast con el influencer trampista Benny Johnson, el legislador dijo que la investigación oficial de la NIST estuvo corrupta y que todavía existe un enorme encubrimiento sobre lo ocurrido aquel martes fatídico. De prosperar, a diferencia de las promesas de Trump que una vez más no se cumplieron sobre revelar la verdad del 11S, Johnson llevaría por primera vez al Capitolio la teoría del inside job, trabajo interno, hasta ahora confinada a foros marginales y documentales alternativos. Y no es casual que el epicentro sea el edificio 7, donde funcionaban las oficinas de la CIA y de la Comisión de Valores. Aquel martes, mientras todas las cámaras del mundo miraban a las torres gemelas caer, el coloso de 47 pisos se desplomó en cuestión de segundos, muchas horas después del impacto de los aviones. Ningún artefacto lo golpeó, solo ardía tras recibir escombros incandescentes. Sin embargo, cayó con la perfección geométrica de una maqueta. La versión oficial afirma que los incendios prolongados debilitaron la estructura metálica hasta colapsarla al acero. Pero persisten las preguntas. ¿Cómo se explica la caída simétrica? La velocidad casi libre, los testigos que aseguran haber escuchado explosiones internas minutos antes. Y para cerrar este sentido homenaje, otra noticia de estos días. Pues parece que 24 años después, el 11S sigue cobrándose víctimas, y ya no en los rascacielos, sino en las salas oncológicas. Hoy, los diagnósticos de cáncer vinculados a la zona cero superan con creces a los muertos del atentado original. 48.579 enfermos contra 2.977 caídos aquel día. La mayoría son bomberos, policías y voluntarios que respiraron un aire que las autoridades les habían jurado que era seguro. Yo veía la nube negra, olía el plástico quemado y aún así me decían que respirara tranquilo, que no corríamos peligro. Recuerdo un ex policía, hoy abuelo, con el esófago mutilado. Ese aire era veneno puro y lo llevé directo a los pulmones. Señor, ese aire era la esencia del Estado. Los tipos de cáncer se reparten entre piel, próstata, mama, tiroides y pulmón. Pero no importa, pues ante todo, God bless America. Los invito a compartir este documental en todas sus redes y grupos, en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, que es gratis. Denle like si no lo hicieron todavía para que YouTube lo recomiende a más gente. Y si quieren que sigamos emitiendo, y si quieren que hagamos el documental sobre Ghislaine Maxwell, el documental sobre Barack Obama, invitados a colaborar en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.